por su fe, y que el Señor la sostiene y nosotros podemos realmente ser edificados con lo que ella nos transmite, ¿cierto? Y también por ver a Viviana, que no la veíamos hace un tiempo, pero nos gozamos de poder compartir nuevamente contigo. También, hermanos, como bien decía Esteban, recordemos que estamos dando frases en la prédica para nuestros niños, para poder estar repasando con ellos durante la semana, profundizando en el texto. Así que les pido que a los niños, como él decía, que por favor estén atentos, y a los padres también, para que puedan ir repasando estos conceptos durante la semana. Y, hermanos, ruego que estemos muy concentrados, porque lo que estamos viendo son textos bastante profundos y complejos. Entonces, les pido que hagan un esfuerzo por estar atentos, por ir siguiendo el hilo de la prédica, del texto. Que el Señor nos ayude, nos vamos a encomendar a Él ahora. Así que les pido que puedan ir conmigo en oración delante del Señor. ¿Bien? Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque tú no nos has dejado en tinieblas, sino que nos has dado tu palabra, que es luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor, que nos dice por dónde debemos andar. Y nos encontramos con hermosos pasajes, Señor, como este que vamos a ver hoy día, pero que son complejos para nosotros, Señor, que necesitamos realmente que tú nos des entendimiento, que tú nos des ojos para ver, que tú nos des oídos para oír y un corazón dispuesto, que sea un terreno fértil para esa semilla de tu palabra, para que ella pueda germinar y dar fruto. Señor, te pedimos por favor que nos des sabiduría. Sabemos que si te pedimos sabiduría, tú la das abundantemente y sin reproche, Señor. Por favor, te pedimos que concedas a cada uno aquí presente esa sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra, ese discernimiento, ese entendimiento, Señor. Ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos, Señor, a ser receptivos a lo que tú nos tienes que decir. Y por eso te ruego, Señor, que todo lo que se diga aquí sea solo tu verdad, Señor. Nada de opiniones humanas, Señor, nada de inventos humanos, solo tu palabra, y que ella pueda impactar profundamente en nuestros corazones, Señor. Por favor, ayúdanos en esto. Nos encomendamos a ti, Señor, y confiamos en tu gracia y en la obra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Y les pido que tengan en mente, a medida que vamos leyendo y progresando en este texto, ¿cierto?, el título de este mensaje, que es El fracaso de Satanás y el triunfo de la iglesia. O Satanás fracasa y la iglesia triunfa. Entonces, esa es la idea, el hilo conductor de este pasaje, que les pido que tengamos en mente en todo momento. Entonces vamos a leer este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, que son coronas, ¿cierto? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, como podemos ver, es un texto lleno de símbolos, un texto lleno de figuras, y debemos estar por ello atentos a cómo se va descifrando este texto, ¿cierto? Cómo se va desenredando esto que puede parecer un poco árido de partida, ¿cierto? Entonces, en el mensaje anterior vimos cómo el reino de Dios se establecía con victoria, imponiéndose ante todos los reinos humanos, ante todas esas torres de Babel que el hombre había elevado, ¿cierto? Como gobiernos sin Dios, gobiernos que el hombre intenta hacer por sí mismo y para sí mismo, sin Dios. Y al toque de la 7ª trompeta, ¿qué se anunciaba? Se anunciaba que todos los reinos del mundo habían venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que éste reinaría por los siglos de los siglos. Y vimos que la venida de este reino es esperada por su iglesia, ¿cierto? La iglesia espera, anhela la venida de este reino. La actitud de su pueblo es de expectación por la venida de este reino, que pondrá fin a la maldad, al dolor, a la muerte, veíamos, ¿cierto? Y establecerá la verdadera justicia, la verdadera paz, la verdadera libertad, que son en Cristo Jesús, y esas virtudes, ¿cierto?, de este reino maravilloso no van a tener fin, porque el reino mismo no va a tener fin, ¿cierto? Va a gobernar por los siglos de los siglos. ¿Y esto qué provocaba? La ira de las personas no redimidas. ¿Se acuerdan? Eso estaba ya para el final del capítulo 11, que siguen siendo enemigas de Dios en su mente. No hay persona neutral en el mundo. O somos hijos de Dios, ¿cierto?, sometidos a su reinado, o somos enemigos de Dios y nos oponemos y resistimos su reinado glorioso. Y con esa prédica pasada terminamos el ciclo del libro de Apocalipsis, que se caracteriza por las 7 trompetas. Recuerden, hermanos, que estamos viendo el libro, que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene ciclos paralelos que se van desarrollando y nos van contando los mismos acontecimientos, pero desde perspectivas, desde ópticas distintas. Y cada vez se va intensificando más, ¿cierto?, hasta llegar a un clímax donde se consumará todo, pero todos nos dan un anticipo de esa consumación. Entonces, ahora empezamos un nuevo ciclo de estos ciclos paralelos, donde vamos a ver y comenzar viendo a la iglesia cómo es perseguida, ¿cierto?, por este dragón, que luego vamos a ver que también se llama bestia o anticristo, y cómo la iglesia es perseguida y preservada por el Señor en medio de la persecución. Y tengamos en cuenta que en este capítulo 12 es particularmente complejo, y también ocurre en otros capítulos de Apocalipsis, porque se dan juntamente realidades que ocurren en el cielo y en la tierra. Se nos habla juntamente de estas dos realidades, que son distintas, ¿cierto?, pero se nos habla de ellas como un todo. Entonces tenemos que tener esta visión de este capítulo como un todo. Debemos estar muy atentos. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la victoria del Hijo, que está en los versículos 1 al 6, ¿cierto? Vamos a leerlos nuevamente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a ir leyendo los demás versículos a medida que vamos avanzando.
¿Qué ocurre aquí, hermanos? Tengamos en cuenta una vez más, tratemos de ponernos en la perspectiva del apóstol Juan, esta gran visión que él ve. ¿Cierto? Y él dice que aparece una gran señal, así la califica, una gran señal. ¿Y cuál es esa gran señal? Esta mujer, ¿cierto?, que está vestida del sol y con la luna bajo sus pies y coronada, ¿cierto?, con 2 estrellas. O sea, una cosa grandiosa, ¿cierto? Es una señal magnífica, una señal maravillosa. Y por supuesto, nunca va a haber si lo interpretamos literal, ¿cierto? Si una mujer estuviera vestida de sol, estaría muerta, ¿cierto? Porque no puede ser literal esa interpretación. Estábamos hablando de una figura que se nos está mostrando, ¿cierto? ¿Y quién es la mujer? Esto es un concepto recurrente, ¿cierto? A nosotros, probablemente a muchos de ustedes se les viene a la cabeza ya qué significa. La mujer es una figura recurrente en la Biblia para referirse al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿cierto? En pasajes como Ezequiel 16, que ustedes lo pueden revisar después, se identifica al pueblo de Dios con una mujer. Y donde queda muy claro en Efesios capítulo 5, ¿cierto? En los versículos 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Se hace el paralelo marido, mujer, Cristo, iglesia. Y la amó, ¿cierto?, para santificarla. Se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, el Señor mismo explica que a su iglesia Él la ejemplifica con una mujer, con la figura de la mujer. Entonces, en esta mujer que está aquí vestida de sol y con la luna bajo sus pies y coronada de 2 estrellas, en ella vemos a la comunidad del pacto, a la comunidad redimida, ¿cierto? Al pueblo de Dios de todos los tiempos. Y vemos que este pueblo, este ejemplo, ¿cierto?, se nos presenta en unidad, porque es una sola mujer, antes y después del parto, ¿cierto? Porque vemos, ¿qué está pasando con esta mujer? ¿En qué está? En labores de parto, ¿cierto? Está próxima al alumbramiento y después se nos dice que ella tuvo un hijo, ¿cierto? Pero ella es la misma antes y después del hijo, ¿cierto? Es una sola mujer. Entonces, ese hijo, como vamos a ver y como ya ustedes podrán deducir, es Cristo, ¿cierto? Y Cristo nació del pueblo judío, o sea, si lo vemos según carnalmente, Él nació de los descendientes de Abraham, del pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿cierto? Pero en Él también, en Cristo, sabríamos que los verdaderos descendientes de Abraham son por la fe, por la fe. ¿Cómo uno es verdadero hijo de Abraham? Por la fe, ¿cierto? Eso lo dice Gálatas y lo dice Romanos. En fin, tenemos varios textos que hablan de eso. Entonces, estos hijos de Abraham por la fe se incorporan a este pueblo, que ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Son sumados, son incorporados, son injertados a este olivo, ¿cierto? Como nos dice Romanos. Tenemos un olivo que es el original, y a ese olivo se le insertan las ramas, que son aquellos que son salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? De toda nación, de toda lengua, tribu, pueblo. Entonces, esta visión nos aclara que este pueblo es uno solo. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos esta aclaración, hermano? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque hay una visión hoy día que declara que hay 2 pueblos, ¿cierto? Que tienen 2 formas de salvarse, 2 destinos distintos, que serían los judíos y los no judíos, que son salvos. Entonces, nos oponemos a eso por lo que vemos aquí en la Biblia, que hay una unidad en el pueblo de Dios, ¿cierto? No debemos dividir el pueblo de Dios entre judíos y no judíos. Debemos declarar, como leíamos hoy día, como nos leía Esteban, que, como dice Efesios 2, el Señor es nuestra paz, el Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno solo, ¿cierto? Entonces tenemos a esta mujer única, compuesta por todas las personas de todas las razas, tribus, lenguas y naciones. Y a esto la Biblia también la llama iglesia. Iglesia, ¿cierto? Es su pueblo redimido, de toda lengua, tribu, nación. Ahora, pensando en los símbolos del sol, la luna y las estrellas, tenemos que tener en cuenta que esto es para darnos una visión de la iglesia como una realidad celestial, ¿cierto? Es una realidad celestial,
es algo que es glorioso, ¿cierto? Nos habla de su naturaleza celestial. Y el sol, se han dado muchas interpretaciones para esto, hermano, pero si uno ve las más razonables de acuerdo a la Biblia, el sol nos habla de la justicia y santidad, esa luz potente, ¿cierto? Nos habla de la justicia y santidad. El Salmo 104 nos dice en su versículo 2 que el Señor se cubre de luz como de vestidura. ¿Y eso qué nos refleja? Que Él es santo, ¿cierto? Que Él es justo, que Él es puro, que Él no tiene mancha, ¿cierto? Y cuando se nos habla de la senda del justo, de cómo es la vida del justo, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va aumentando, dice, en resplandor hasta que es pleno día. Eso nos dice Proverbios 4. Entonces, la luz nos sirve para reflejar la justicia, ¿cierto? La santidad. Por otra parte, se ha dicho que la luna representa los cambios de los tiempos, las distintas estaciones. Nosotros incluso hoy día seguimos ocupando el calendario lunar. Si ustedes se compran un calendario, lo más probable es que venga con el calendario lunar también. ¿Y qué significa que la iglesia esté con la luna bajo sus pies? Que ella trasciende a los tiempos, ¿cierto? Que por más que los tiempos cambien y pasen, ¿cierto? La iglesia no va a perecer, sino que va a ser mantenida. Está sobre eso, ¿cierto? Está sostenida por Dios para seguir por los siglos de los siglos. Y las 12 estrellas, ustedes también podrán deducir esto. El 12 es el símbolo del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento estaban las 12 tribus, en el Nuevo Testamento tenemos los 12 apóstoles, ¿cierto? Y es el símbolo del pueblo de Dios. Es una descripción de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. Entonces se nos dice que esta mujer estaba embarazada, estaba encinta, ¿cierto? Que estaba con dolores de parto y estaba más aún en la angustia del alumbramiento, ¿cierto? Y ya dijimos, Cristo nace humanamente del pueblo de Dios. Cristo nace en el contexto del pueblo de Dios, no viene en cualquier pueblo, sino que Él nació en el contexto del pueblo de Dios y según había anunciado. Entonces estos dolores previos nos hablan de el sufrimiento del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Porque después de la caída, ¿cierto? Después de que Adán pecó, continuamente el pueblo de Dios, aún siendo pueblo de Dios, aún teniendo esa calidad, ha sufrido una y otra vez, ¿cierto? Constantemente. Ha sufrido la oposición de Satanás, quien siempre ha querido frustrar los planes de Dios. Siempre ha querido oponerse a los planes de Dios que Él ha desarrollado a través de su pueblo. Entonces, es el dolor antes de la venida de Cristo de aquellos que se mantenían fieles al Señor. Y en el versículo 3 aparece otra señal. Tenemos a esta mujer, ¿cierto? Que ya sabemos quién es. Y aparece otra señal, que es este dragón espantoso, ¿cierto? Tratemos de imaginarnos este dragón con 7 cabezas, con 7 coronas, 10 cuernos, un dragón escarlata. Realmente parece una visión horrible, ¿cierto? Y más adelante se nos aclarará que este dragón es Satanás, ¿cierto? Queda claro por lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, no vamos a detenernos tanto en los símbolos de los cuernos y las diademas, ¿cierto? Las coronas, pero sí qué representa esta visión en conjunto. Nos dice que Satanás conquistó el mundo, de alguna manera, ¿cierto? Tiene algún gobierno sobre el mundo, ejerce algún dominio sobre él. Por eso también la Biblia y el mismo Cristo le llama el príncipe de este mundo. Es el gobernante de este mundo en ese sentido, de los que se oponen al Señor, de aquellos que están rebeldes a su voluntad. Entonces, luego del pecado de Adán, el diablo usurpó ese lugar que tenía Adán de dominio sobre la creación. Y gobierna este diablo sobre imperios mundiales, autoridades, movimientos políticos, ideas, la economía, en fin. Si uno ve los centros académicos, en este momento, no sé si alguno, puede ser que alguno, pero están todos enseñando ideas completamente ajenas a la palabra, las leyes mismas, la sociedad, las cosmovisiones que uno puede ver simplemente conversando con la gente. Están completamente capturadas por el enemigo. Pero por la misma Biblia que nos revela esto, sabemos que este poder del enemigo, este poder de este dragón, es temporal y está limitado, ¿cierto? Es simplemente aparente, tiene fecha de vencimiento, podríamos decir, también. Y la iglesia puede estar confiada de que es el Señor quien verdaderamente gobierna, ¿cierto? Ahora, como nos dice aquí este Maquet, el diablo ejerce terrible poder. Sin embargo, los santos en el cielo y en la tierra
saben que su poder llega a su fin en la consumación y pueden cantar alegres a Jesús porque éste domina en forma soberana. Pero este dragón escarlata tenía una influencia muy dañina. Veamos el versículo 4, dice, su cola, tenía una cola que podríamos imaginar como algo gigante porque arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, este dragón, aún con su poder limitado, ha ejercido una influencia muy dañina. Y con su cola arrastró, en realidad lo que está queriendo decir acá, con que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, es que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, que cayeron junto con él, finalmente, ¿cierto? O sea, por la influencia de este dragón, él hizo que otros ángeles, como él, cayeran, ¿cierto? Que desobedecieran a Dios. Pero el mismo texto nos dice que la mayor parte de los ángeles permaneció fiel a Dios. O sea, hubo una parte que cayó, pero la mayor parte permaneció fiel al Señor. Entonces esta tercera parte de las estrellas del cielo que cae, nosotros los conocemos como los ángeles caídos, que la Biblia nos dice que están en prisiones de maldad esperando, ¿cierto? Esperando su juicio final. Ahora, ¿cuál es el propósito de este dragón? Es terrible el propósito, si uno lo ve, ¿cierto? Si uno solo imaginarse esta visión ya puede dar escalofrío, porque el propósito de este dragón es devorar al hijo que va a nacer apenas nazca, dice, ¿cierto? Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, o sea, recién viendo la luz, él lo quiere sacar y comérselo. Es realmente horrible la visión, ¿cierto? Es terrible y repugnante. ¿Y qué nos revela? El odio inmenso que este dragón, Satanás, tiene hacia Jesucristo. Lo odia, lo aborrece, lo desprecia, quiere destruirlo, quiere eliminarlo. Ahora, ¿esta enemistad entre la mujer y Satanás es nueva? No, es muy antigua. Y la vemos en el libro, el primer libro, ¿cierto?, de la Biblia. Génesis 3, versículo 15. El Señor le dice a la serpiente, le está hablando aquí a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. O sea, esto ya fue anunciado. Desde el principio, desde el momento mismo en que el hombre pecó, se dijo que iba a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entonces, Satanás siempre ha querido eliminar a los descendientes de Eva que quieren vivir piadosamente. Por influencia de Satanás, Caín mató a Abel. Recordemos que el sacrificio de Abel había agradado a Dios, y el sacrificio de Caín no. Caín tuvo envidia y lo mató, ¿cierto? También Faraón quiso matar a los israelitas. Después de haberlos esclavizado, finalmente se aburrió de ellos y quiso en algún momento eliminarlos. Saúl quiso matar a David, y Herodes también mandó a matar a todos los niños que habían nacido en la fecha aproximada en que Jesús había también nacido, porque quería eliminar a Jesús finalmente. Pero ¿quién está detrás de todo esto? El príncipe de este mundo, este dragón que quiere eliminar a los hijos de Dios, ¿cierto? Él está detrás de esta persecución férrea y terrible, ¿cierto? Entonces debes saber, hermano, que desde el momento que tú naces de nuevo en Cristo, tú tienes un enemigo histórico. Tú ya te ganaste un enemigo, solo por nacer de nuevo en Cristo. Y ese enemigo te odia y desea tu destrucción, porque odia a tu Padre celestial, de quien has nacido de nuevo, ¿cierto? Pero mientras eras un no creyente, ese dragón era tu gobernante, era tu príncipe, tú hacías lo que él quería, aunque tú no supieras eso. Tú pensabas que tú hacías lo que tú querías, pero en realidad estabas haciendo la voluntad, según Efesios 2, de este príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Pero una vez en Cristo, habiendo pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, ¿cierto? Este dragón que antes era tu príncipe, ahora es tu enemigo. Y es un enemigo sanguinario, encarnizado, que quiere destruirte, hará lo posible por engañarte y para hacerte caer, y te mentirá sobre Dios, sobre tus hermanos y sobre ti mismo, y también sobre su palabra, ¿cierto? ¿Te cuesta, hermano, la vida cristiana?
¿Te cuesta o es algo simplemente que te sale todo natural? Te sale todo así en una escalera mecánica. Hermanos, nosotros muchas veces dejamos de hablar de Satanás. Y personalmente reconozco que yo a veces inconscientemente evito esa mención porque se toma como una superstición. Hay muchos que lo ven en todos lados, ¿cierto? Que todos se lo atribuyen a él. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de creer que él no tiene ninguna influencia, ninguna obra en el mundo. Porque el texto me está diciendo, la palabra me está diciendo que él es mi enemigo y él me quiere destruir. Y él me va a perseguir. Acá tenemos una evidencia clara de esto. O sea, no podemos vivir ajenos a esta realidad. Entonces tú vas a querer caminar y hay alguien que se te va a tirar a la espalda tratando de que tú no perseveres en la vida cristiana. Sabemos que si tú eres hijo de Dios no lo va a lograr, pero sí lo va a intentar entorpecer y obstaculizar tu camino. Nuestro Dios es infinitamente más poderoso para guardarte en su mano. Eso lo sabemos, ¿cierto? Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Pero cuidado, esto no significa que tú puedas subestimar la obra de este león rugiente, ¿cierto? Así se describe. El apóstol Pedro nos dice, cuidado con este león rugiente. Solo en el poder de Dios y en su comunión es que podemos vencer a este león rugiente. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un orden, someterse a Dios, resistir, y ahí Él huirá de nosotros. Y fijémonos lo maravilloso que es esto, porque nosotros somos descritos como ovejas y el diablo es descrito como un león rugiente. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, el león rugiente va a terminar huyendo de la oveja. O sea, eso es lo maravilloso del poder y de la gracia de Dios. Entonces tengamos en cuenta estas cosas. Ahora, el versículo 5 cambia todo el panorama y es el versículo clave de todo este pasaje que estamos viendo. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿quién es este hijo varón? Yo creo que nadie acá lo duda, ¿cierto? La misma descripción no deja lugar a interrogante. Es Cristo, ¿cierto? Este versículo nos describe la venida de Cristo y su ascensión a la gloria. Y se menciona muy brevemente, si ustedes pueden ver, es como que vino, nació y ascendió, ¿cierto? Pero a pesar de que se menciona tan brevemente, es clave, es la clave de este pasaje que cambia todo el panorama y determina finalmente el destino de estas señales que estamos viendo. El Mesías nace del pueblo de Dios, se hace hombre, nace de una madre israelita y temerosa de Dios, ¿cierto? Y le dijo, hágase en mí según tu palabra. Y ella se dijo, esclava del Señor. Y es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida de este hijo. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este versículo 5 tan breve, que puede parecer tan conciso, ¿cierto? Es la esperada aparición del ungido, del Cristo, del Rey de Reyes, que gobernará todas las naciones, que librará a su pueblo de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, y también de la esclavitud de la muerte. Es un acontecimiento central, no solo en este pasaje, sino que en toda la historia universal. La venida de Cristo y su obra en favor de los suyos. Entonces, aunque ahora quizá vemos la calle, ¿cierto? Salimos, vemos los distintos países, el país en que nosotros mismos vivimos, y vemos que las naciones sin Dios avanzan, que los gobernantes, ¿cierto?, no creen en Dios, todo lo contrario, tratan de borrarlo del mapa. Pero un día todos ellos, incluyendo nuestra presidenta actual, ¿cierto?, incluyendo todos los que vengan después, todos ellos, todas las naciones, todos los reyes deberán arrodillarse delante de Cristo y confesar que Él es Señor. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se imaginan a Alejandro Magno, a Julio César, a Napoleón, a Hitler? A todos ellos arrodillándose delante de Cristo y diciendo, Él es Señor. Reconociendo este reinado. Esto no es poesía, hermano, como siempre decimos, no es poesía, es realidad. Esto va a ocurrir.
Y ese día glorioso llegará y nosotros debemos esperar y anhelar ese día. Ahora, los planes del dragón son frustrados porque él estaba, ¿cierto?, ahí esperando que naciera para comerse este hijo. Pero este hijo no alcanza a llegar a sus manos, ¿cierto? Este hijo es arrebatado. ¿Y quién lo arrebata? El Padre. Se lo lleva, ¿cierto?, al cielo. Es llevado triunfante al cielo desde donde gobierna hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, o por estrado de sus pies. ¿Y qué pasa al ascender Cristo? Dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces al ascender Cristo, esta mujer huye al desierto. ¿A dónde? A un lugar que Dios le había preparado. ¿Para qué? Para ser sustentada, para ser alimentada, para ser protegida, preservada por 1260 días. ¿Se acuerdan de este plazo, este tiempo? 1260 días, ¿lo han escuchado antes? Cuando hablamos de los dos testigos, en el capítulo 11, hace 2 domingos atrás, se decía que ellos iban a dar su testimonio por ¿cuánto tiempo? 1260 días, que equivale a 42 meses y a 3 años y medio. Son el mismo tiempo, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. O tiempo y medio tiempo, ¿cierto? 3 años y medio. Entonces, el mismo tiempo que la mujer es llevada al desierto, los testigos tienen para dar su testimonio. Y el mismo tiempo tienen los gentiles para pisotear el patio del templo. Y el mismo tiempo tiene la bestia, vamos a ver en el próximo capítulo, para blasfemar el nombre de Dios. Y todo este tiempo estamos hablando del mismo lapso. Ya no estamos hablando de distintas épocas, estamos hablando del mismo lapso, 1260 días, que es el tiempo que Apocalipsis usa para describir el lapso que va entre la ascensión de Cristo y la segunda venida. Todo ese tiempo son los 1260 días. El diablo entonces ha recibido el mismo tiempo que la iglesia. Tiene el mismo tiempo para engañar que el tiempo que nosotros tenemos para dar testimonio, evangelizar. Entonces tengamos en cuenta que los dos testigos y la mujer son la misma cosa, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Están en el mismo tiempo y son la misma cosa. ¿Y la mujer a dónde huye? Al desierto, ¿cierto? A un lugar que Dios le tenía preparado. ¿Qué nos recuerda esto? Los 40 años que Israel vagó en el desierto, ¿cierto? Los años que Elías pasó, o la huida que Elías hizo al desierto. También el ministerio de Juan el Bautista en el desierto. Lo que hablábamos en la mañana era, ¿no? Que Jesús también tenía una gran parte de su tiempo en el desierto. Y Hebreos nos llama a salir al encuentro de él fuera de la ciudad, al desierto. Entonces, esta idea del desierto incluye tres imágenes o 3 principios, 3 ideas que nos evoca, ¿cierto? Esta idea del desierto. Es un lugar donde el pueblo de Dios es dependiente de él. Depende completamente de Dios para ser alimentado, ¿cierto? Para vivir. Es un lugar transitorio, no es permanente, ¿cierto? Es un lugar para que ella esté en 1260 días. Entonces estamos de paso por este desierto. Y también es un lugar donde Dios sustenta y prepara a su pueblo para servirlo y para adorarlo. Entonces el Señor permite que la iglesia sea perseguida, pero la iglesia nunca va a ser aniquilada, nunca va a ser derrotada de manera permanente. Entonces tenemos la primera frase para los niños. El diablo no puede destruir a Cristo ni a la iglesia. El diablo no puede destruir a Cristo ni a la iglesia. El segundo punto está en el versículo 7 en adelante. Dice que después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué pasa con la ascensión de Jesucristo? Porque dice que este hijo varón fue arrebatado al cielo, ¿cierto? Y esto nos cambia de escenario. ¿Nos lleva a dónde? Al cielo, ¿cierto? No nos perdamos, hermanos, porque después va a ser difícil seguir el hilo. Nos lleva al cielo. Ahora el escenario donde estamos es el cielo, ¿ok? ¿Y qué está pasando en este escenario? ¿Qué hay aquí?
una batalla, una guerra que se libra, ¿cierto? Un conflicto. El apóstol Pedro nos dice que Cristo, en 1 Pedro 3:22, subió al cielo. ¿Y qué pasó? Tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles. Está hablando aquí de Cristo, las autoridades y los poderes. Recordemos que Pablo, al hablar de las potestades de las tinieblas, dice que ellos son principados. Estos son potestades, son poderes. Cristo, al ascender al cielo, sometió todo esto a Él. Su entrada triunfante, ¿qué fue? No fue como cuando Él entró a Jerusalén en un burrito, ¿cierto? Su entrada triunfante al cielo fue una conquista de ese lugar que Él se ganó por su obra, por su sacrificio, por su obediencia, como nos decía Esteban, cuando fue exaltado sobre todo nombre, ¿cierto? Entonces Él entra victorioso, conquistador, y destierra estos poderes que ya no tienen lugar. Ahora, ¿por qué se habla que Satanás fue expulsado del cielo? ¿Acaso estaba en el cielo? Sí, tenía entrada al cielo, tenía un acceso al cielo. Si nosotros vemos Job 1:6, ¿cierto? Se nos dice que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor y entre ellos venía ¿quién? Nada más y nada menos que el dragón o la serpiente o Satanás, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Zacarías que el sumo sacerdote estaba limpio, ¿cierto? Pero había un acusador y era el diablo, ¿cierto? Que estaba delante de Dios, en la presencia de Dios, y acusaba a Zacarías, ¿cierto? Lo acusaba de que él estaba sucio, de que era pecador. Y el Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, y ellos hicieron milagros y predicaron el Evangelio, cuando ellos volvieron, dice Jesús en Lucas 10, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces el Señor ya estaba anticipando esta victoria que él iba a lograr sobre Satanás, expulsándolo del cielo. Entonces, una vez que Cristo entra glorioso al cielo, habiendo consumado su obra mediante su sacrificio hecho una vez para siempre, Satanás ya no puede seguir acusando a los escogidos de Dios. Ya no puede seguir haciendo su obra y es expulsado estrepitosamente del cielo. Es imposible que Satanás siga allí. Guttemacher dice, cuando Jesús ocupó el puesto al que tenía derecho en el trono de Dios, Satanás y sus ángeles perdieron su lugar en el cielo. Entonces hubo algo que cambió en el escenario cósmico, universal, ¿cierto? Con esta obra de Jesucristo. No solo nuestra salvación, sino que también cambió completamente el escenario, ¿cierto? Y el diablo ya no tiene lugar en el cielo. El arcángel Miguel es mencionado en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden ver en Daniel 10, en el libro de Daniel aparece más de una vez, y siempre es mencionado como un protector del pueblo de Dios. Su nombre significa ¿quién como Dios? Entonces es este arcángel que con el poder de Dios vence al dragón, lo expulsa en esta batalla, ¿cierto? Y su mismo nombre, ¿quién como Dios?, desvía la gloria. No es Él el que vence realmente, sino que es Dios con su poder, ¿cierto? Que a través de Él vence. Y esta victoria aplastante, ¿cierto?, segura, da lugar a un himno en el cielo. Y tengamos en cuenta, hermanos, que siempre que se habla del cielo, se nos menciona algún himno que se está cantando allá. Entonces, como decíamos la vez pasada, cuando nosotros cantemos, tengamos en cuenta que nos estamos uniendo a una realidad celestial. Y si a ti no te gusta cantar o no le encuentras mucho sentido, el cielo va a ser completamente ajeno a ti. Porque allí se canta, se alaba al Señor. Es una alabanza continua a nuestro Dios. Y aquí tenemos un nuevo himno, ¿cierto? Que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cierto? Entonces los santos redimidos, los ángeles, el cielo, celebra la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. El acusador de los hermanos, dice, ha sido expulsado. Este es un elemento central en la alabanza que se hace, ¿cierto? Porque el versículo 9 nos dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces no solo fue este dragón, sino que todo su séquito, todos sus seguidores fueron arrojados con él. Y este diablo, este dragón, esta serpiente antigua, ¿qué hacía? Acusaba a los hermanos día y noche. Era una función en la que invertía toda su fuerza y empeño. Acusaba al pueblo de Dios delante del Señor. Pero el Señor no es como algunos dibujos animados que tienen un ángel bueno y un ángel malo, ¿cierto? Que uno le dice una cosa y el otro le dice otra y está como indeciso a quién escuchar. Una vez que Cristo entra al cielo como mediador, como intercesor por los suyos, como abogado de los suyos, nadie más puede acusarlo. Él no va a escuchar acusaciones contra sus hijos. Entonces Cristo ha venido a sentarse en su trono, a gobernar, y el acusador ya no puede estar allí. El diablo y sus ángeles ya no tienen lugar en el cielo. No pueden entrar, no pueden ejercer su obra calumniadora. El Señor ahora solo ve a Cristo intercediendo por los suyos y ve las alabanzas, las acciones de gracia de los suyos, la adoración, las confesiones. Pero ya no ve la acusación. Satanás y sus ángeles son confinados a la tierra, son expulsados a la tierra, ¿cierto? Donde allí ahora se dedican a hacer su obra. La sangre de Cristo acalló para siempre las acusaciones de este mentiroso y calumniador. Por eso dice su palabra en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, si Dios ya te declaró justo en Cristo, ¿quién puede acusarte? Nadie puede acusarte. Qué hermosa verdad, hermanos. Qué gran consuelo es el que tenemos. Que ya arriba el Señor escucha a nuestro abogado, no a nuestro acusador. Escucha a nuestro intercesor, aquel que clama por nosotros. Dice que intercede por nosotros día y noche. El diablo nos acusaba día y noche, pero Él vive siempre, dice, para interceder por nosotros. La sangre de Cristo ha cubierto tu maldad, su justicia te cubre de luz. Él te ha regalado sus ropas santas, ¿cierto? Ha sacado tus ropas manchadas por el pecado y te ha regalado sus ropas santas. Y puedes ser visto por el Señor como puro, como santo, como justo. Nadie entonces te puede volver a manchar delante de Él. Ahora, si nosotros vemos esto como una licencia para pecar, eso refleja que nuestro corazón aún está en tinieblas. Esto nos mueve todo lo contrario, una gratitud hacia el Señor, que nos ha lavado, nos ha limpiado, ha tomado nuestras ropas sucias para llevarlas a Él. Y Él nos ha vestido con sus ropas santas. Entonces ahora Satanás, limitado a hacer su obra en la tierra, se dedica a engañar y acusar a los cristianos. Nos tienta para que caigamos y una vez que caemos, nos acusa, ¿cierto? Acusa nuestra conciencia y nos llama a sentirnos sucios, indignos y alejarnos del Señor. En vez de ir a Él para rogar misericordia, nos llama a alejarnos. No, tú no sirves para ser cristiano. Aléjate mejor, retírate de esto. Como Pedro cuando vuelve a la barca, ¿cierto? A pescar, después de haber negado al Señor. Nos acusa para que sintamos vergüenza, para que nos hundamos en nuestra miseria, para que nos apartemos del Señor. Pero el Señor nos recuerda por su palabra, por su evangelio, una y otra vez, que su gracia es la que nos ha perdonado. Y la sangre de Cristo es la que ha limpiado nuestros pecados. Y podemos alcanzar misericordia, ¿cierto? A través de Él, y solo a través de Él. Y el versículo 11 nos dice que estos hermanos que eran acusados han vencido por medio de la sangre y de la palabra, ¿cierto? Entonces una vez más vemos aquí, ¿dónde estábamos nosotros peleando? No aparecemos nosotros peleando. ¿Dónde estamos nosotros logrando nuestra victoria? No aparecemos, ¿cierto? El Señor logró nuestra victoria. Y también el arcángel Miguel expulsó al dragón. Pero dice que nosotros vencimos. Una vez más vemos esta hermosa verdad de que el Señor nos hace parte de su victoria. Es Él el vencedor, pero nosotros vencemos con Él, porque Él nos regala su victoria. Nos comparte su victoria total, absoluta, a nosotros que estábamos absolutamente perdidos, que no teníamos ninguna esperanza en este mundo y no teníamos ninguna posibilidad de ganar por nuestra fuerza. Él nos hace vencedores, y más que vencedores. Pero ¿cuál es la clave de esta victoria? La sangre de Cristo y el testimonio de su palabra, ¿cierto? Entonces la sangre de Cristo nos ha lavado, ha cubierto nuestro pecado. Con la sangre de Cristo acallamos las acusaciones de Satanás.
Si Él nos acusa de pecado, de ser sucios, de estar inmundos, nosotros recordamos la sangre de Cristo que nos ha limpiado, que nos ha lavado. Y si ella nos ha lavado, nada nos puede manchar. Y con la palabra combatimos los engaños de este enemigo, que nos mentirá y nos tratará de hacer caer. No hay otra manera de vencer, hermanos. No hay otro camino distinto para lograr el triunfo que a través de la sangre de Cristo y de la palabra del Señor. En Él somos más que vencedores. Y nada, dice Romanos, nada puede separarnos de su amor, porque Él nos rescató, Él venció, suya es la victoria. Entonces quienes están en el cielo, vemos en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hay un contraste aquí. Los que están en el cielo pueden ya alegrarse y celebrar tranquilos, sin ningún obstáculo para esto, ¿cierto? Porque ya están recibiendo los beneficios de la victoria total de Cristo. Ellos ya no reciben nada de la obra del enemigo en sus vidas. Nada. Ni las mentiras, ni las acusaciones, ni los engaños, ni las calumnias. Pero quienes estemos en la tierra debemos lamentarnos por un tiempo más. Dice aquí, ay de los moradores de la tierra, ay de los que viven en la tierra y en el mar. ¿Cierto? Porque, ¿qué ha pasado? El diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, vuelca toda su obra, su golpe final, acá en la tierra. ¿Cierto? Va a volcar todo su enojo, toda su ira. Y al mismo tiempo, como decíamos, que nosotros tenemos para evangelizar, Él lo va a ocupar para perseguirnos y destruirnos. Y para engañar al mundo entero. Pero aún en estas situaciones no va a poder hacer lo que Él quiera. Como decíamos, su poder, su influencia tiene fecha de vencimiento. Y está limitado por el poder de Dios. El Señor está en control. El Señor venció sobre todo. Y eso es lo que debemos recordar cuando la persecución sea más férrea. Y no nos imaginemos, hermanos, solamente persecución como que nos echen a la cárcel, que nos quiten nuestra casa. La tentación también es persecución de Satanás hacia nosotros. Y también las mentiras. Cuando nosotros pensamos mal de nuestro hermano, cuando nosotros nos disponemos mal hacia quien ha sido redimido también por la sangre del Señor, y lo vemos ahora como un enemigo, o como una persona que nos tiene mala, o como una persona a la que nosotros tenemos algo contra ella, ¿cierto? Esas son también persecuciones de Satanás en la iglesia, y una obra de él en la iglesia. Entonces terminamos esto con la frase para los niños: el diablo no puede acusar a los hijos de Dios. El diablo no puede acusar a los hijos de Dios. Estamos hablando delante de el Señor, ¿cierto? En su presencia. Porque acá nos va a seguir acusando en nuestra conciencia. Pero el Señor con su gracia también va a vencer. Y como leía Esteban, esa obra que Él empezó la va a perfeccionar. Último punto, la iglesia es protegida en la persecución. Versículos 13 al 17. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es esto de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Decíamos que son 3 años y medio, 1260 días. Entonces él está repitiendo la misma idea con otras palabras, ¿cierto? Entonces al ver que ha perdido su entrada al cielo y que su derrota es inminente, y al darse cuenta que no pudo destruir a este hijo, no se lo pudo devorar, él ahora dirige su persecución a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque él bien sabe que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Por algo, Jesús, cuando se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, cuando era Saulo, ¿cierto? Él le dice: ¿por qué me persigues? Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el Señor es quien personalmente protege a su iglesia. El Señor es quien la está cuidando. Eso no significa que no va a sufrir dolores, o contratiempos, o obstáculos, pero no podrá ser destruida de manera permanente. La victoria de la iglesia está asegurada por la victoria de Cristo. Y el Señor dice acá que le da alas a la iglesia. ¿Qué es esta figura? Esta figura de las alas simboliza la protección del Señor. En Éxodo, fíjense de lo que estamos hablando. Juan siempre hace unos nexos con los libros del Antiguo Testamento. En Éxodo 19:4 dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Aquí está hablando el Señor.
y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Fíjense qué hermoso cómo calza la palabra del Señor. El Señor lo atrajo a su pueblo desde Egipto con alas de águila, y acá también le da alas de águila a la iglesia para huir de esta serpiente que la quiere destruir. Entonces son una protección sobrenatural de Dios sobre su pueblo. Y basta con recordar el tan conocido Salmo 91, ¿cierto? Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. El Señor cuida y sustenta a su pueblo en el desierto, tal como lo hizo con Israel, protegiéndolo de las adversidades del clima, ¿cierto? De los enemigos. Les dio salud, los alimentó, los vistió, los preservó. El Señor no desamparará a su pueblo en el desierto. No nos va a desamparar en este peregrinaje que tenemos. Y no va a dejar que el dragón nos devore, ¿cierto? No va a dejar que el dragón nos destruya. Pero la serpiente no se rinde. Fíjense lo que intenta en el versículo 15. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Este río se puede interpretar como un caudal de palabras engañosas. Lo contrastamos con el río de agua viva que brota del trono de Dios, en Apocalipsis 22. Y también cuando Cristo dice que de nosotros van a surgir ríos de agua viva, que finalmente es la palabra de Dios emanando de nosotros con su Espíritu Santo. Y este río hermoso de agua viva, ¿cierto? De agua pura, cristalina, refrescante, contrasta con este río de engaño venenoso del diablo, con el que quiere ahogar a la iglesia. Pero una vez más su intento se ve frustrado porque la tierra dice que ayudó a la mujer y se tragó este río. A pesar de los engaños y de que muchos aparentemente que eran salvos caerán, que van a mostrar con eso que no eran salvos, ¿cierto? La verdadera iglesia va a seguir firme en la verdad, va a seguir firme en la palabra, sosteniendo también ella la verdad ante el mundo, porque es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Esa es su función. Va a seguir dando el testimonio como estos dos testigos, a pesar de todas las dificultades. Y el pasaje termina, dice versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, no se le calmaba esto. Trataba y no se le calmaba. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces va a seguir combatiendo hasta que se consume la victoria en Cristo. Nosotros vamos a tener que soportar los embates como una marejada furiosa, ¿cierto? Contra un muelle. Vamos a soportar los embates de este enemigo que nos quiere destruir y que se opone a nosotros. Por favor, hermano, yo te pido que pienses en tu día a día, ¿cierto? Cuando estamos hablando de querer orar, de querer venir a la iglesia, de querer compartir con los hermanos, de querer hacer el bien, de querer leer su palabra, nosotros vamos a soportar embates furiosos de esta marejada, que es el enemigo. Pero debemos refugiarnos en la gracia del Señor. Y cuando habla del resto de su descendencia, se refiere a la iglesia como un todo. Como un todo, un cuerpo que seguirá, ¿cierto?, avanzando y siendo preservado por el Señor, pese a esta persecución. Y debemos, porque se hablaba de un hijo, ¿cierto? Esta mujer tuvo un hijo, que es Cristo, y después dice el resto de su descendencia. Y ahí nuevamente vemos cómo se entrelaza la palabra del Señor, porque en Isaías 66 dice, antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Jerusalén representa también a la iglesia, sabemos, ¿cierto? Antes que le llegaran los dolores, dio a luz a un varón. Más adelante dice, sin embargo, Sión dio a luz sus hijos, cuando apenas comenzaban sus dolores. Ahí habla de hijo e hijos, ¿se fijan? El hijo es Cristo, y los hijos son todos los creyentes, salvos en Él, ¿cierto? Y que son estos que se describen como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, quienes vivamos de esta manera, guardando los testimonios, los mandamientos, de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo, vamos a sufrir la furia del dragón. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estamos sujetos a esto, hermano. No pensemos que simplemente es una escalera mecánica. La gracia de Dios es maravillosa, nos da poder, nos sostiene, pero no podemos ignorar ni subestimar esta obra que hay contra nosotros. La última frase para los niños, entonces,
el Señor protege a su iglesia. El Señor protege a su iglesia. Terminamos, hermanos, concluyendo que en este pasaje hemos visto el fracaso rotundo de Satanás, una y otra vez. El dragón fracasa en sus intentos. Primero trató de devorar al hijo de la mujer, pero Dios lo arrebató a su trono. En segundo lugar, luchó con Miguel y fue derrotado, fue expulsado del cielo. En tercer lugar, persiguió a la mujer, pero Dios le preparó un lugar en el desierto. Después quiso ahogarla en un torrente de agua, y también la tierra dice que ayudó a la mujer y falló su intento. Y él dice acá que se llenó de ira y fue a hacer guerra contra los descendientes, pero el Señor sigue cuidándola y otra vez va a perder, como vamos a seguir viendo en el libro. Entonces, cada vez que el dragón intentó frustrar los planes del Señor, su plan falló. Y sabemos que su persecución contra el resto de la descendencia de la mujer también terminará en una derrota segura. Pero ¿qué es lo decisivo? ¿Qué es lo que marca aquí el antes y el después? ¿Qué marca el cambio entre un destino y otro? Es el nacimiento de este hijo. Es la victoria de este hijo, que parecía estar en una situación frágil y desamparada. Solo imaginemos la figura de una mujer dando a luz y un dragón escarlata inmenso de 7 cabezas tratando de comerse. Nosotros no tendríamos ni una esperanza, ¿cierto?, de que ese hijo va a vencer. Pero ese hijo, desde esa posición frágil, desamparada, aparente, ¿cierto?, logró la victoria universal y permitió que la mujer pudiera ser protegida y pudiera vivir. Recordemos que el Señor habitó entre nosotros y nació en un pesebre, en un pueblo que era Belén, pequeño, del que nadie esperaba absolutamente nada, ¿cierto? Y desde esa situación frágil, si uno veía ese nacimiento, quizás esperaba hasta que ese niño se pudiera morir por la insalubridad, ¿cierto? Pero ese niño, en ese momento que nadie pensaba que iba a vencer al mundo, ese niño finalmente logra la victoria universal desde esta aparente posición de fragilidad. Resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y allí vive para reinar por los siglos de los siglos, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿En qué posición estás, hermano amado? Amigo que nos acompañas, ¿eres de los enemigos de Cristo, que viven según la lógica de este dragón, sometidos a su voluntad, que resisten el gobierno de Cristo? ¿O eres de aquellos que vencerán con este hijo varón que gobernará todas las naciones? Esos que guardan, como dice acá, los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. No hay una tercera opción, hermano. No hay una tercera opción. Solo en Cristo hay verdadera vida y hay victoria. Y hemos visto una vez más cómo Satanás y los suyos no tienen esperanza alguna. ¿Y cuáles son los suyos? Todos los que no estén con Cristo. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama, dice el Señor. Todo el que no esté con Cristo, no tiene esperanza alguna. Pero quienes viven según la palabra de este Señor, de este Rey de Reyes, y cubiertos por su sangre, tenemos la victoria, como vemos acá, asegurada. Y aun cuando muramos, vamos a vivir. Entonces, que se pueda decir de ti, que estás aquí presente, que has vencido por la sangre del Cordero y por su palabra. Que se pueda decir eso de ti. Ese debe ser lo único que tú pretendas en tu vida. Que se diga de ti que tú has vencido por la sangre de Cristo y por su palabra. Que el Señor haga de todos nosotros hijos fieles. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más podemos ver tu victoria segura, que por ningún momento está en riesgo. Tú has vencido y podemos hablar de eso como pasado, aunque todavía no veamos completamente cómo esto sucede. Tú ya venciste, Señor. Y aguardamos ese momento en donde veamos cómo tú tomas todos los reinos para ti, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, cada día, aún con esta oposición recia, firme, en contra nuestra. Ayúdanos a no subestimar esta oposición, pero ayúdanos también a refugiarnos en ti y no tratar de soportarla por nosotros mismos, porque vamos a perder, Señor. Ayúdanos a refugiarnos bajo tus alas y saber que tú nos estás guardando. Con estas alas de águila nos estás llevando hacia ti, Señor. Gracias por tu protección.
Gracias por tu victoria, Señor. En el nombre de Jesús.